Bueno, vamos a empezar. En la clase pasada, o sea, ayer, compartiendo la pantalla, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Sí, creo que no sé, Sí, está doctor. como que está entrando alguien más o no sé qué onda. Está medio raro esto, pero en fin. Bueno, vamos a ver. Espero que no se interrumpa la clase. Veámosla, a ver, vamos a empezar. En la clase pasada empezamos a ver toda la parte de equilibrio. Aquí estamos viendo esto. Y esto sería el apuntes aquí. Vamos a ver. Entonces, en este caso, ¿sí? Nos quedamos con esta es la bibliografía, Chihuahua. ¿Qué pasa? Los apuntes. Aquí está. Bueno, estuvimos revisando la parte de equilibrio. Vimos la curva de distribución de equilibrio, la definición de volatilidad, cómo calcularla, cómo lo que representa la volatilidad y como criterio para saber de antemano si podemos o no podemos efectuar la separación, ¿sí? Considerando que si la volatilidad es 1, significaría que las composiciones de las dos fases están iguales, o que la volatilidad de los dos componentes es prácticamente la misma y por lo tanto alfa es igual a 1. Si es mayor a 1, significaría que el componente más volátil se concentra más en la fase vapor. Si es menor de 1, el componente menos volátil es el que se concentra en la fase vapor, preferencialmente. Entonces son criterios, ¿no?, que se pueden establecer para el análisis correspondiente. Después analizamos la trayectoria que puede seguir una mezcla, ya sea a presión constante, que es la primera gráfica que analizamos, en lo que tenemos que la temperatura es la que está variando, donde definimos los puntos de burbuja y puntos de rocío que están asociados con las curvas de líquido saturado y vapor saturado. Y analizábamos, comentábamos que si seguimos una ruta para un recipiente cerrado subiendo la temperatura, nos vamos en dirección vertical. Si fuera el caso de un recipiente abierto, nos iríamos sobre la línea del líquido saturado todo el tiempo hasta llegar a un punto final, que podría ser, por el ejemplo, N. Eso es, y luego asociando las composiciones tanto en la fase líquida como en la fase vapor, tenemos lo que se conoce como la curva de distribución de equilibrio. Sí, en principio, un punto sobre la línea de distribución de equilibrio equivaldría a este punto, a lo que representa la composición, por ejemplo, en este caso específico, la composición del líquido saturado en H y la composición del vapor saturado en F. Las dos concentraciones, o sea que se leen hacia abajo las dos, están en equilibrio y refinen un punto, y que sería el que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ponemos XH y YF, ¿no? Para representar esto. Y esta línea horizontal representa lo que llamamos la línea de unión. A diferencia de otra línea que vamos a ver ahorita en los diagramas de entalpía composición, que nos sirven para establecer un procedimiento gráfico
que está relacionado con el ponchón Savarit. Entonces, aquí seguimos y el otro, ya les había comentado, una especie de prima hermana de la gráfica anterior es que ahora sea la temperatura constante y que la presión total esté variando en función de la composición. Entonces partimos de puro A, de puro B aquí, entonces la presión total es igual a la presión de vapor correspondiente. Y cuando tenemos puro A, estaríamos diciendo que la presión total es igual a la presión de vapor de A. ¿Ok? Esa sería, digamos, la, la manera de leerlo. Que ya insisto yo, pues definitivamente ustedes lo deben de tener claro, según mis cálculos. Bueno, voy a poner ahí la A mayúscula. Y notamos que ahora lo que pasa es que en este contexto de la gráfica, las fases se invierten. En la parte superior tenemos el líquido y en la parte inferior el vapor. También líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, líquido saturado, lo cual significa que en este punto se generaría un vapor, ¿verdad? Que sería el caso, o sea, si bajamos la presión o temperatura constante y llegamos al punto del líquido saturado, estaríamos yendo en la dirección de encontrar lo que llamamos el punto de ebullición, el punto de burbuja, la formación de la primera burbuja de vapor que se forma, y esto da como composición lo que leeríamos en la gráfica correspondiente, en la curva correspondiente. Si seguimos, aquí tenemos nuevamente mezclas, vapor líquido, hasta llegar al vapor saturado. En el momento en que llegamos al vapor saturado, entonces acá lo que tenemos es, ¿cómo se llama? La condición de puro vapor, y conforme nos alejemos de esta curva, pues estaríamos hablando de un vapor a condiciones de sobrecalentamiento. Claro, esa es la forma como se leen. Y nuevamente las líneas horizontales serían nuestras líneas de unión. ¿Sí? Ahora bien, hablábamos también la clase pasada del coeficiente de distribución, de equilibrio, que se conoce también como constante de partición, o lo que llaman aquí en el libro que estaba analizando es la razón de equilibrio, ¿no? O sea, eso es indistinto. Yo creo que esto hay que tenerlo claro cuando estemos haciendo el análisis del sistema. De hecho, en el PERRI mismo, esta expresión, desde ahorita se los planteo, es igual a una M subíndice A. Esto significa que la misma constante que casi vamos a decir es universal, siempre se representa por una K. En el libro de Treval lo manejan como MA. Entonces, para que vayamos familiarizándonos con la nomenclatura. ¿De acuerdo? Que vamos a ver más adelante. Luego, nuevamente, llevamos a la volatilidad de lo componente A en B. Tenemos esta representación. La parte del numerador nos está diciendo cómo se distribuye A en las dos fases, y la parte inferior, el denominador, cómo se distribuye B en las dos fases. Que a su vez, tomando en cuenta la definición de la K, de la razón de equilibrio, el coeficiente de partición, tendríamos una relación de K entre KB. O sea que la alfa, la volatilidad, también la podemos asociar con estos. Esta K es como si tuviéramos un dato termodinámico. Hagan de cuenta que ustedes lo ven en el CP, en una tabla, en una referencia que ustedes estén buscando. Lo mismo van a encontrar valores de K, KB, de cada uno de los componentes que estén asociados, que estén buscando el problema que estén analizando. Y luego planteamos, para el caso de soluciones ideales, el contexto de la ley de Raoult combinada con la ley de Dalton. La ley de Dalton nos plantea la suma de las presiones parciales igual a la presión total.
Y a partir de estas y la definición de la ley de Raoult, la presión parcial de A es igual a la presión de vapor por la composición de A en la fase líquida, para ver lo mismo, y a partir de estas tres ecuaciones y la definición de la K, podemos hacer todas estas referencias. Llegamos al caso de que el coeficiente de volatilidad también lo podemos calcular a partir, en el caso de las soluciones ideales, como la relación de las presiones de vapor de A y de vapor de B. ¿Ok? Ese sería, digamos, el contexto. Y alguien me comentaba, y lo planteo, el caso de soluciones no ideales, pues hay que corregir. Hacía el símil cuando hablábamos de los gases, los gases ideales, que comentábamos que una forma de corregir la desviación de la idealidad del gas es a partir del factor de compresibilidad. Pues exactamente, o sea, acuérdense, PV igual a Z por NRT, ¿de acuerdo? Entonces, esa Z es el factor de compresibilidad, que también ustedes les debe de sonar a ustedes familiar ese contexto. En el caso de la volatilidad, lo que manejamos es un coeficiente de actividad, que también es un dato termodinámico relacionado con estos elementos que están constituyendo la mezcla que estamos analizando. Vimos un ejemplo, el ejemplo 9.1. Aquí yo la pregunta que haría es si tienen alguna duda respecto al ejemplo 9.1. De entrada. Eso se los mandé el archivo, la clase ayer. Y pues sí, la pregunta está. Para poder pasar al problema que les dejé de tarea, el 9.1. Yo por mi cuenta no, doctor. Los demás, alguien que tenga dudas respecto al problema que estuvimos viendo, es bien importante porque vamos a tener nosotros que referirnos a estos tipos de cálculos para establecer los diagramas de composición, etcétera, que vamos a estar viendo más adelante. Ojo. Para relacionar entalpías y composiciones, etcétera, ¿no? Luego, la otra cuestión es que si ustedes eventualmente buscan en algún sistema, en alguna tabla o la formación que tengan a la mano y no encuentran, como en el caso es que habría el problema. Déjenme ver el ejemplo. Y, por ejemplo, en el caso que estuvimos aquí viendo, les comenté la importancia de tener la referencia, ¿no? Que en este caso estamos hablando del Perry, donde pueden encontrar en el capítulo 3 y en la página 394 y 3212, correspondiente a la sexta edición. Les comentaba que para otras ediciones seguramente estos datos aparecen en hojas arriba o abajo, relacionado a la sexta edición. Si es yo, por ejemplo, en la carrera, hace un buen rato, yo tenía la cuarta edición. Y evidentemente que había que corregir. Estos valores se movieron, pues, de página. Entonces, es lo que tienen que tener. Pero esta información es importante porque los ubica en el rumbo, pero siempre habrá, pues, el índice en la primera página del capítulo 3 del libro que los orienta dónde buscar los parámetros termodinámicos que están tratando de encontrar para sus cálculos. Si es el caso, bueno, pues ya directamente nos vamos, hacemos todo el análisis y hacemos todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que no tiene caso repetirlo, pero que, y la pregunta, pues ahí era esa, ¿no? Es válido en el caso en ausencia de mayor información al respecto, que nosotros pudiéramos contar con esta tabla, por ejemplo, con esta, digamos, ecuación que viene ya de lo que vimos anteriormente, que la definición, la ecuación básica es esta que está aquí,
esta que alfa igual a y por 1 menos x entre x por 1 menos y. De ahí despejan x, y, y pueden encontrar lo que estamos analizando ahorita, el problema que estamos ahorita analizando, esta expresión, donde lo que sustituimos como alfa, como coeficiente de volatilidad, es la volatilidad promedio en el rango de temperaturas que estamos, que planteamos a partir, lo repito para que lo recuerden, de los límites que nos imponen los puntos de ebullición de los componentes que están constituyendo la mezcla. Eso es el rango de temperaturas. Alguien se va a decir, bueno, ¿qué temperatura puedo manejar? No, pues no es. Los rangos de temperatura que ustedes fijen entre estos dos límites son arbitrarios. Pueden irse de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10. Bueno, 10 en 10 sería ridículo, pues serán dos datos. Pero vaya, es arbitrario, ustedes lo fijan. Pero este valor de 98.4 y de 125.6, ese sí, lo tienen ustedes que respetar a partir de lo que ustedes calcularon relacionado con este análisis o lo vieron reportado en la tabla. Normalmente son datos que vienen en los componentes que están ustedes viendo en la tabla. La temperatura de ebullición de tal, del n-heptano es tanto, la del octano es tanto. ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba la vez pasada que el primer paso así que hay que dar es justamente este análisis para que les dé a ustedes el rango de temperaturas en las que van a hacer su análisis. Ya lo demás es aplicar las fórmulas que vienen a partir de estas ecuaciones que acabamos de ver y que ya están aplicadas, nos darían esto. Esto nos permite conocer la composición de A en base a las presiones de vapor de los componentes A y B, y por consiguiente la de YA, que es la presión de vapor de A por la composición entre la presión total. Entonces, a partir de esto, podemos establecer estas dos columnas, y entonces ya teniendo esta información, graficamos esto contra esto, esto contra esto, y es lo que nos da las dos curvas estas del anillo que corresponden a esta gráfica de temperatura composición. Comentábamos también a propósito del análisis que estábamos viendo ahorita de la gráfica, en la que teníamos la condición de presión constante, que si partíamos de un punto G hacia un punto O, ¿verdad? Toda la trayectoria que va a seguir en un recipiente cerrado sería parecido a esta línea vertical. En el punto de cruce con la curva de líquido saturado, podemos nosotros leer la temperatura de ebullición de la mezcla. Ya no estamos hablando de los componentes puros, sino que ya estamos hablando de la mezcla. Por eso la importancia de esta gráfica. Porque en realidad ustedes al tener la mezcla, las propiedades de los componentes puros se coaligan y se alteran de alguna manera y están en este rango de temperaturas. Si siguen aumentando la temperatura y se ponen en un punto cualquiera, ¿verdad? Ese punto cualquiera les va a dar a ustedes, en el punto que yo ahí planteé, para una composición determinada, les va a dar un nivel de temperatura de esta mezcla a estas condiciones, que corresponde, creo que a 113 grados centígrados, y esa mezcla, que es un líquido y vapor que están mezclados, literalmente, la composición de la fase líquida que coexiste con el vapor en equilibrio, la leen aquí, con esta curva, esta línea que baja, y hacia el lado derecho leen el vapor saturado y leen la composición del vapor. Entonces noten ustedes que en lo individual, las dos fases que existen tienen composiciones individualmente diferentes. Una anda, por poner un número así normal, imaginemos que la mezcla siempre va a tener un 50%. En este punto, la composición es de 40% en la fase líquida y de 60% en la fase vapor. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos en el medio es esto. Ahora, no vamos a tener nunca esto de que es la media de entre los dos valores.
depende de la curva. Que la curva aquí está muy bonita, pero puede haber una curva en la que haga cierto zigzag, ¿verdad? Que dé vueltas. A lo mejor, ya en el peor de los casos, es cuando tenemos el aciótropo, que ya lo platicamos en la clase pasada. Este mismo punto que está aquí, lo puedo representar aquí. Entonces, lo voy a representar como, pues, con punto 4. Aquí en este, voy a marcarlo. Se me pasó ayer ponerlo. Voy a decir que vamos pensando que es punto 4, ¿no? Yo me vengo aquí en la curva de distribución de equilibrio, ahí le paro y leo hacia el lado izquierdo. Vamos a pensar que es punto 6, la composición en la fase vapor y fase líquida. Entonces, este punto de aquí es el que está representado en este diagrama. ¿Se dan cuenta? Esa es la información que es bien, pero bien importante que tengan clara, que sepan manejarse en este contexto. ¿Sí? Creo que con esto redondeamos la información que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿No hay dudas? No. No, doctor. Bueno. No, profesor. Ok, perfecto. No. Van 3 voces. Qué bueno, están participando más. Ahora bien, el problema. ¿Dónde anda acá? Problema que les comentaba. Que aquí tenemos otra situación. Tenemos una situación de solución metanol-etanol. ¿Sí? Son 2 alcoholes de cadena corta, ¿verdad? Metanol, que es el CH3OH. Un recurso que tenemos para establecer la presión de vapor de los componentes puros es aplicar la ley de Antoine. ¿De acuerdo? Esta ley de Antoine que me dice, tengo el logaritmo base 10 de la presión de vapor del componente I cualquiera, va a ser igual a una constante A menos otra constante B entre la temperatura, en este caso está referida a grados centígrados, y en este caso de la ley de Antoine, de la información que yo obtuve, vienen en milímetros de mercurio, la presión de vapor. Entonces, es bien importante que ustedes respeten las unidades correspondientes. ¿Sí? No se trata aquí de que ustedes metan aquí una atmósfera y aquí metan grados Kelvin o metan grados no sé qué, Fahrenheit. Es importante que esta ley de Antoine que va asociada con esta ecuación, si no mal recuerdo, creo que es en el Faust, en el, ¿cómo se llama el de Introducción a la Ingeniería Química, Felder? Creo que es esta expresión la saqué de ahí, y los coeficientes están asociados con estas unidades. Entonces, si ustedes ven otra ley de Antoine, donde aparece, por ejemplo, la presión de vapor entre la presión crítica, que es otro tipo de... Es la misma ecuación, pero tiene más información. Ahí hay que tener cuidado con las unidades correspondientes a la presión parcial y a la temperatura. Entonces, en este caso específico, estas serían las constantes que ustedes utilizan para el metanol y para el etanol. ¿Sí? Con esta información aquí, pueden ustedes entonces, en el caso específico, el problema maneja que calculemos las condiciones de equilibrio para 1 y para 5 atmósferas absolutas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos para una atmósfera, la ecuación correspondiente sería esta que está aquí. En este caso, como les decía yo, si nos ponemos en el lado izquierdo de la expresión, podemos encontrar que tenemos un punto de ebullición del componente del metanol como si fuera un puro.
Y en ese contexto, lo que tendríamos nosotros es que la presión de vapor del metanol va a ser igual a la presión total, la de una atmósfera. Y entonces mi incógnita sería la temperatura. Entonces, uso la misma ecuación de Antoine para conocer la temperatura de ebullición a la condición en que la presión de vapor del componente es igual a la presión absoluta. Porque es un solo, tengo la presión de vapor de A nada más y esa es la presión total. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, despejo la T y me da que para el metanol la temperatura de ebullición es de 64.73 grados centígrados. Hago lo mismo para el caso en el otro extremo, para el componente menos volátil, que es el etanol, en este contexto, porque ya lo estoy viendo. Entonces, aquí despejo T, sustituyo los valores de las constantes correspondientes y obtengo que la temperatura de punto de ebullición es 78. Pregunta obligada, ¿los calcularon? ¿Encontraron esos valores? Sí, profe. Yo sí, doctor. Sí, Bueno, profe. eso quiere decir que están muy bien con sus bases termodinámicas. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, entonces, ya una vez que tienen esto, pues ya definieron su rango de temperaturas en el que se va a mover el equipo, ¿no? Pensando en el destilador. Ya eso es ustedes el contexto, la referencia que van a tomar siempre ustedes en el análisis de cualquier tipo de destilación, donde van a encontrar que los extremos de temperatura de que va a trabajar eventualmente un aparato va a ser entre 64 y 73 grados centígrados para metanol y 78 32 para el etanol. Entonces, nuevamente, aquí yo definí dos grados en el rango de 64 a 78. Calculo, ya una vez que tengo esto, entonces ahora me vengo a la misma ecuación. Esta temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Porque es la temperatura la que estoy planteando. Y entonces, vaya, estoy tomando como referencia, perdón, no es cierto, no dije nada. Constante en la primer cálculo, la presión. Ahora lo que quiero es buscar la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor va a ser igual, como esto es base 10, va a ser 10 elevado a este término para obtener las presiones de vapor correspondientes. Y en el Excel lo que yo hago es poner la temperatura como variable, ¿no? Entonces, a cada temperatura que yo tengo hasta llegar a la otra extremo, voy a encontrar los valores de la presión de vapor correspondientes. Luego después hago lo mismo con la presión de vapor del etanol. Sustituyo los valores correspondientes, considero la temperatura de 64 aquí y voy bajando hasta llegar al extremo. Noten que en los extremos la presión de vapor del componente A y del componente B son iguales a la presión absoluta, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como base para el cálculo de las X y las Y y la correspondiente alfa, que es el valor promedio, la volatilidad promedio, media aritmética de todos estos valores que están calculados en este rango. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Si llegan a estos datos, ¿no? Yo tengo una duda. A ver, váyanse por partes. Bueno, es que a mí en la volatilidad relativa lo que sucede es que mi X y mi Y son 1, entonces se me determina y no sabía cómo ponerlo y decidí ponerle 0 en ese valor, pero realmente no sé cómo. ¿Este valor aquí? Sí, esos valores serían 1, entonces por la ecuación se me determina. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, sí. Entonces a ver, es que aquí manejándolo, es que es muy sensible el cálculo aquí, ¿eh?
Sí, lo que sucede es que creo que usted redondeó un poco la temperatura, entonces eso le permitió que su X y su No, Y. esta temperatura es la temperatura que yo calculé aquí, ¿eh? Sí, ¿tú qué temperatura tienes? ah, Déjeme revisar. O sea, el Excel para dos decimales que lo redondeé ahí. Yo tengo para, para metanol tengo 337.36 Kelvin, que sería 64.36 aproximadamente, Ajá. pero tengo un poquito más de decimales. Y con eso no te da el 1 o te da el 99. Aquí, Me da el aquí 1, prácticamente, aquí tengo 4 nueves y aquí tengo 4 nueves también. me da el 1 cerrado. Entonces, alfa. Presión de vapor de A entre la presión de vapor de B. Si dividimos directamente la presión de vapor de A, que es 760 entre la presión de vapor de B 333, me da 2.28. Y si nos vamos hacia abajo, la presión de vapor 1540 entre 760 me da 2.02. Entonces, ahí para evitar eso, yo aquí lo hice con esta. A ver. Pero déjame ver. Si yo divido 760 números redondos entre 432 o 432, ¿sí? Da 1.75. Y aquí lo hice yo con E17, que es E17, que es esto, con estos valores. Y dice, efectivamente, no sé, sí tiene razón. O sea, si a uno le resto 1 es 0 y acá abajo 0, pues es 0 todo, ¿no? Pero entonces la vuelta, también sabemos que la alfa, a su vez, es igual a la relación de las presiones de vapor. Eso ya lo vimos en las ecuaciones anteriores. No sé si Doctor, alguien lo vio así. doctor, yo sí Que lo se vi así. determine sale un valor, o sea, aunque esté indeterminado, sí se acerca al valor que tiene que estar aproximado. ¿Cómo? Si tú le No por, metes estar, no por estar indeterminado no te da un valor, sino que se acerca al valor que tenemos ahí, al de alfa, el primero. a este que está aquí. Sí, exacto. No porque se indetermine no existe un valor. A ver, uno menos, pero es que tienes Y es punto 99, ¿no? O bueno, 1, sería 1. Por 1 menos 1 es 0. Y abajo tienes 1. Por 1 menos 1 es 0. ¿Cómo? Doctor, Dime. yo sí me di cuenta en el error de esto y yo lo hice con lo de las presiones, con la presión de A entre presión de B, así saqué la volatilidad relativa y me quedó más o menos similar a lo que le dio a usted, pero sí es la presión de A de milímetros de mercurio del metanol entre la presión de vapor del etanol, y eso sí da la volatilidad precisamente. Sí, y son equivalentes, ya quitando el extremo, son equivalentes, porque aquí esta fórmula, si te fijas, ahí lo están viendo en el pizarrón, ¿lo están viendo ustedes? Analícenlo. ¿Qué es Sí, lo que doctor. estoy teniendo? Estoy teniendo, por ejemplo, en este cálculo, aquí donde ya marqué la celda, es F18 por 1 menos E18. O sea, es X, no 1 menos X.
lo divido entre E18, que es X, y lo vuelvo a dividir por 1 menos F18, que es Y. Y eso me da 1,74. Si yo divido estas dos, me va a dar 1,74. Son equivalentes los cálculos. Pero sí, efectivamente, si dejas los decimales, sí te da el valor un tanto diferentes, pero más o menos da igual o equivalente a esta relación. Pero si ya te vas a los cálculos intermedios, puedes aplicar la fórmula, ¿eh? Ahí no se te indetermina, incluyendo la última. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Sí. Entonces, podemos sacar como conclusión que en el extremo, cuando tenemos, vamos a decir, 1 y 1, pues váyanse por la relación de presiones de vapor. O bien, calculen todo esto a partir de la relación de presiones de vapor. O sea que esto de aquí a su vez, y eso ya lo habíamos también ya visto en algún momento, pues sería la presión de vapor de A entre la presión de vapor de B. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, alguien había hablado también, no sé si esto le ayudó a la misma duda o tiene otra duda. Creo que era una voz de mujer. ¿No? Sí está claro. Es bien importante que dejemos claro todo esto, ¿no? Porque, insisto, vamos a estar calculando todo esto, ¿eh? Lo vamos a estar manejando. Bueno, siguiendo. En el caso de 5 atmósferas, vean que sí hay un efecto de la presión sobre los puntos de ebullición del metanol y del etanol. En el caso del metanol de 64 pasa a 112 y el etanol pasa de 78 a 125, o sea que no es un efecto despreciable. ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo camino. De hecho, abonando lo que me había comentado ahorita tu compañero, aquí este valor sale aquí negativo. ¿Sí? Cuando debería de ser, pues, 3,799 entre 2,566 y da 1,48. En fin, yo ahí lo dejé como tal y entonces ya haciendo esto me va a dar una media de 1,18. Profesor, aquí Sí. me surgió una duda. Por ejemplo, no importa que no sea, bueno, que sean 5 atmósferas, aún así podemos utilizar la ley de Raúl y estas relaciones. Con toda ¿cómo se llama? El limitante que puede hacer eso. Todavía la presión de 5 atmósferas no es tan dramática en el término de que afecte los parámetros termodinámicos. Ya cuando hablamos volviendo al ejemplo del factor de compresibilidad, andamos del orden de 10, 15 atmósferas, ¿no? O más. Entonces yo creo que razonablemente se puede plantear así. No sé si tengan alguna otra información ustedes al respecto. Yo no soy muy familiarizado con el curso de termodinámica. Yo lo que uso, lo que aplico es la termodinámica que conozco, ¿verdad? Para entender, pues, lo que ya la aplicación a la operación unitaria que estamos analizando. Sí, yo tengo otra información, doctor. Bueno, es que el doctor Hugo, el curso pasado, nos dio una página de internet. Ajá. Y vienen varias bibliografía, entonces te da un intervalo donde la ecuación de Antoine es válida, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado porque luego si se sale de los intervalos tiene un error mayor. ¿Y cuál es el límite? Pues depende de cada componente. Ajá. Bueno, en este caso específico, ¿viste cuál era Se lo digo porque yo tuve acceso a la solución del problema y lo plantean así, ¿eh? No le ponen ninguna corrección. Pues sí,
es diferente los valores de Antoine para una atmósfera que para 5, porque Los cambia su valores, temperatura de ebullición. los valores ¿qué tan diferentes son? Pues no son tan diferentes, pero ¿Qué al hacer tanto, los pues? O sea, cálculos, si en lugar de 112.64, ¿cuánto sería lo que tú obtuviste? para metanol a 5, ¿verdad? 5 atmósferas. 384.5. 111.5. 111.5 contra 111.5. 112.61 grado. Ahí la pregunta es, ¿qué tal? Y en el otro caso, el etanol, En el etanol. etanol a 5 me salió, a ver, me salió de 127, no sé cuánto tenga Pues, usted. no está tan alejado, ¿no? Pues, si manejamos el espíritu ingenieril, que siempre nos critican los básicos, los físicos y los químicos, y no sé, yo no lo veo tan diferente. Si lo comparo con que efectivamente estoy variando de 1 a 5 atmósferas, ¿eh? ¿Qué desviación es? Velo, calcúlalo, no creo que sea arriba del 5%. No menos, mucho menos. Yo lo dejaría así, ¿eh? Pero es buena observación, o sea, yo estoy de acuerdo totalmente, o sea, no están diciendo cosas que no son correctas. Si tienen a la mano la información, yo les decía la clase pasada y lo vuelvo a recordar. Si ustedes en lugar de aplicar ley de Antoine o ley de no sé quién, de Cox, creo que también hay una relación. Si en lugar de aplicar esas fórmulas, ustedes tuvieran una tabla de datos termodinámicos reportados en la literatura, a todas luces prefieran esos datos, ¿eh? Es decir, si ustedes encuentran una tabla donde tienen estos datos que están aquí reportados, pero no los calcularon, sino que estos fueran datos reportados en una tabla a 5 atmósferas, etcétera, tomen esos datos, ¿eh? El problema del ingeniero químico es que lo ideal siempre sería que nosotros tuviéramos datos, vamos a decir, confiables, experimentales, probados, ¿verdad? Con un alto grado de seguridad de que son datos correctos para que hicieran nuestros cálculos y nuestros diseños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces tenemos que recurrir a fórmulas, a correlaciones, etcétera. El caso típico son los coeficientes de transferencia de calor y masa convectivos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos nosotros que recurrir a esas correlaciones para hacer los cálculos correspondientes. Y eso ya de entrada conlleva cierto grado de error. Pero pues es parte de digamos, el criterio que se establece como ingeniero químico para hacer los cálculos lo más aproximados a la realidad. Siempre vamos a estar contendiendo eso, pues. O sea, si hay una carrera que trabaja con ese grado de incertidumbre, es la nuestra, ¿eh? Entonces, yo estoy de acuerdo. El rigor que ustedes deben de tener para encontrar los valores más apegados a la realidad lleva una palomita, visto bueno, pues. Pero a falta de ese dato, si no tienen ustedes esa información, pues hagan el cálculo a partir de esto, haciendo la suposición de que es aplicable esta ecuación a las condiciones que estamos manejando. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Solamente comentario, por ejemplo, en cuestiones de exámenes, usted pondría como ya las tablas o los datos para que sea... O lo calculas y yo sé que tienen a la mano lo que estamos platicando. Ok, solamente pondríamos como referencia, lo saqué de tal libro y con eso bastaría. Claro, si es un caso de datos experimentales, claro que sí. Ok, excelente. Sí, o sea, yo en ese sentido soy muy abierto, ya tienen, ahí pues ustedes, hay un buen grupo de alumnos que estuvieron conmigo en los 2 cursos anteriores, y en ese sentido sí soy abierto a ese tipo de situaciones, pues. ¿Alguna otra duda?
Pero olvídense de los exámenes ahorita, ¿eh? Estamos hablando de que quede claro, pues, lo que estamos haciendo. Y esto para mí, insisto, es un vil recordatorio, ¿eh? O sea, esto, para eso llevamos 2 cursos de termodinámica previos. Y a lo largo de la carrera, en los fenómenos de transporte, etcétera, pues han echado mano de eso. Y díganme ustedes la realidad, prácticamente todo lo idealizamos para los cálculos que estamos analizando. Ya a nivel de un cálculo más riguroso, pues ya sí hay que tener cuidado. Bueno, aquí ahorita viéndolo así, este valor de acá pues es totalmente incongruente, ¿no? Entonces, si es así, es lo que me genera con este alfa promedio que está aquí y calcular, bueno, bueno, vamos a ver, no me quiero adelantar. Entonces, haciendo el análisis, con estas salvedades que hemos platicado, que me da gusto que estén participando y que podamos aterrizar cuestiones así de ciertas dudas, esto sí efectivamente podría quedar ahí en rojo, ¿no? Tener cuidado con ese promedio, porque sí te baja mucho el coeficiente del alfa promedio. Y eso, si lo comparamos con el caso que estamos viendo del problema en el punto C, si yo tomo la alfa promedio de 1,18, me va a generar estos valores de la Y, que le puse Y', y es lo que me genera la curva que está aquí en el medio. Esa curva que está aquí. Que si hay una desviación. En el otro caso, de este coeficiente prácticamente no hay corrección. Si ustedes se fijan, esto podría ser vamos a decir, como una constancia de la idealidad del sistema. Porque las curvas de distribución se traslapan. No hay diferencia. Aquí sí tenemos efecto. Ahora, déjenme ponerlo. Viendo los apuntes relacionados con esto que estamos viendo, ¿qué pasa cuando aumentamos la presión en el sistema? ¿Sí? Esto ya lo vimos acá. Y entonces, si aumenta la presión, vean cómo afecta el anillo, como que se va haciendo más chiquito conforme aumenta la presión, al relacionar temperatura con composición. Y ya en el caso de la curva de distribución de equilibrio, hay esta tendencia, ¿no? Esta para una presión P1, la mayor presión tiende a cortarse y así sucesivamente. O sea que sí hay un efecto en las condiciones de distribución. En el caso que estamos viendo ahorita, como que no alcanza a cortarse esta curva, pero sí se despega de una atmósfera. O sea, la azul es de una atmósfera y la que sigue, que no sé ni qué color sea, es la que corresponde a 5. Y la naranja es la de 45 grados. ¿Sí? Entonces, esto de acá, lo que se hace es calcularla, porque en el problema nos están diciendo, la ecuación 9.2, si ustedes se fijaban en el libro de Treival, es esta que está aquí. Esta de alfa igual a Y por 1 menos X entre, perdón. ¿Dónde anda? ¿No la puse o sí la puse? No la puse, pero es, bueno, pues despejenla, si la despejan y meten el alfa, les va a quedar Y igual a alfa X entre 1 más alfa por 1 menos X. Y a partir de eso obtienen ahí el valor correspondiente a la Y y generan los valores de Y'. Aquí está la ecuación, perdón. Aquí, por ejemplo, sustituyendo 1,70 puse ya redondeé 1,71X entre 1 más 0.71, porque aquí hay un valor de menos. Queda 1 menos X más 1.71, te queda, quitas el 1 y te va a quedar 1 más 0.71X. Y aquí lo mismo, 1,18 por
por 1 más 0.18x. Esa es digamos, las ecuaciones que se usan para calcular las y, que yo le llamé y', para distinguirla de la y con asterisco, ¿no? Pero ambas son de equilibrio. Y generan esta curva que está aquí, la curva media. ¿Está claro? Pero no confundirlos con esto, ¿eh? Yo digo, como regla, cuando estén ustedes en el extremo, que tengan 1 y 1, para evitar la indefinición, pues manejen la relación de las presiones de vapor. Incluyendo todas las demás, ¿eh? ¿Está claro? Sí, doctor. Jóvenes, tengo la mala noticia, porque sí tienen ustedes que, yo sé que les voy a quitar 1 hora. Lo que pasa es que hay una reunión con el rector de la unidad. No sé qué nos vaya a querer decir. Espero que no sean malas noticias. Con este asunto de la 4T, que nos están ahí bailando con todos los rollos. Tengo a las 11 de la mañana está la reunión. Entonces, lo que yo quisiera con esto ya dejar como avanzado, pues, esta primera parte de la semana. Revisen esto con estos comentarios que hicimos. Si ustedes encuentran en la literatura reportada las presiones de vapor del metanol y el etanol, tómenlas y vean qué diferencias hay en los cálculos que estamos analizando. Y vean, calculen en 1 grado o 2 grados de diferencia entre lo que están calculando y lo que están obteniendo o corrigiendo. ¿Qué tanto les va a permitir a ustedes, o sea, justificar, pues, de alguna forma el hacer tanta corrección? Insisto, si ustedes tienen los datos experimentales reportados, bien validados, etcétera, etcétera, mi recomendación, así tal cual, sine qua non, es tómenlos como datos y olvídense de las leyes de Henry, de Raúl, de lo que quieran. Esa sería una primera conclusión de esto. Segundo, a falta de esa información, pues la ley de Raúl, la ley de Antoine, etcétera, se pueden aplicar. Ya vamos a ver más adelante casos donde se contrastan ¿cómo se llama? Esas condiciones entre la idealidad y la realidad, ¿no? Por ahí tengo algunos ejemplos que están relacionados. Entonces, hoy mismo en la tarde les voy a mandar la invitación para la clase del martes y les voy a anexar, déjenme compartir nuevamente la pantalla para que, como ya ahorita, es que estaba pensaba que era un poquito más temprano, pues ya se fue el tiempo. Perdón. ¿Cuál es el problema? Aquí está. Este problema que está aquí del el N-hexano, N-octano, que está referido a una atmósfera o a 101 kilopascales. Por ejemplo, ahí tienen otro sistema. Y es un problema muy interesante. Yo se los mando para que lo hagan y el próximo martes lo discutimos. ¿Sí? Este problema que es en la misma tónica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya están reportadas las presiones de vapor en el rango de temperaturas del sistema, entre 68,7 y 127. 68,7 en hexano, 125,7 en octano. Entonces, a partir de esto se hacen las gráficas que ya conocen ustedes y se hace todo un análisis. Aquí se sigue ¿qué ruta seguirían ustedes cuando calientan el líquido, generan vapor? ¿Qué composición queda del líquido? ¿Qué composición tiene la primera gota de vapor que se forma? Etcétera, etcétera. ¿Qué son los principios de destilación? ¿Está claro? Entonces, yo les mando al rato la liga, después de la reunión con el rector, les mando la liga para el martes y les anexo este problema para que lo resuelvan para el martes.
y empezamos ya a ver los diagramas de entalpía composición, que es la otra información importante para el curso, y cómo calcular puntos de ebullición para sistemas ¿cómo le llaman? Binarios o multicomponentes. ¿Ok? Puntos de ebullición y puntos de rocío. Bueno, jóvenes, los dejo. Buen weekend y se cuidan. Hasta luego. Doctor, una pregunta. Dime. ¿La tarea se le tiene que enviar por correo? O... No. Las tareas yo las discuto en clase. Ah, ok. Por eso es importantísimo que las hagan o traten de hacerlas y que vengan con un mundo de dudas. Porque en la medida en que ustedes traten de resolver el problema y les salgan las dudas, o como los que estuvimos ahorita platicando, es en la medida que se enriquece la clase y ustedes ya tienen dudas bien fundadas, porque las trataron de resolver y por alguna razón estaban atorados, pues. ¿Sí me explico? Es bien importante, responsabilícense de eso. Yo el trato que les hago a ustedes es de jóvenes que están en una universidad. No están en primaria, ni en secundaria, ni nada de eso, ni en prepa. Entonces, si ustedes son responsables, le dedican un tiempo a resolver el problema que está relacionado con la teoría que acabamos de ver y surgen dudas, la siguiente clase la discutimos. Y yo estoy seguro que es mucho más fácil que yo vaya sobre dudas concretas a que me esté imaginando dudas, como a veces pasa. ¿Está claro? Entonces, prepara el problema, resuélvelo, y si tienes dudas, yo se los presento la solución del problema, y sobre eso pues, discutimos. Y creo que eso enriquece más que el hecho de que pues, estén muy pasivos, pues ese es el punto. ¿Está claro? Doctor. Órale, pues. Hasta luego. Doctor. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Se cuidan. Hasta luego, doctor.